Hoy tenemos entre nosotros a Pedro Costa, que va a compartir con todos ustedes su historia de conversión a raíz de un cáncer y cómo esta adversidad cambió radicalmente su vida. Pedro, ¿cómo definirías lo que fueron tus últimos 20 años antes de que el cáncer irrumpiera en tu vida? Cuando yo aparté a Dios de mi vida por olvidarme que Dios es amor, entonces entré, y después de haber probado todas las cosas, todos los placeres de este mundo, pensando que allí había felicidad y nada de esto, entonces sentí la vida sin ningún sentido, en un pozo absoluto. Y cuando la vida tiene un pozo absoluto, pues en mi agenda tenía un número de teléfono de una clínica que en cualquier momento pues me podían con una inyección desaparecer, porque realmente la vida era un sinsentido vivir cada día. Esto es lo que viví durante 20 años. Pedro, ¿cuál fue el momento de inflexión en el que, después de haber estado muchos años apartando a Dios de tu vida, empiezas a ponerlo en el horizonte? En mi caso, el suceso que empezó a cambiar toda mi vida fue cuando en una visita rutinaria al oculista me diagnosticaron un cáncer en el nervio óptico, en el fondo del ojo. Entonces esto era un tema extremadamente grave, porque significaba que me tenían que sacar un ojo inmediatamente y que además había un 50% de posibilidades de que se hubiera expandido a los pulmones, al hígado y a otros órganos vitales, con lo cual la posibilidad de supervivencia, los médicos ni tan solo sabían si iba a sobrevivir. A partir de entonces esto significaba someterme continuamente a pruebas oncológicas de todo tipo, y los resultados inicialmente parecían buenos, que no había habido metástasis, pero a cabo de unos meses empezaron a salir resultados confusos, y entonces el miedo y el terror se apoderó de mi vida. En aquel momento no tenía nada a lo que agarrarme, y por primera vez empecé a pensar en Dios de una manera equivocada, porque lo que hacía era yo poner condiciones a Dios, diciendo: si las próximas pruebas salen bien, voy a ir un mes a misa. Y, qué error poner yo condiciones a Dios, pero así fueron mis principios. Y como los resultados iban saliendo mal, pues Dios se quedaba sin misa, como si fuera Él el que necesitase de mi misa y no yo que necesitaba. En esta etapa finalmente me hicieron 3 dolorosas biopsias en el hígado y en 2 sitios de la columna vertebral, que demostraron que el cáncer se había expandido ya a estos sitios y la gravedad era máxima. El médico dijo que con este diagnóstico las posibilidades de supervivencia eran pequeñas, pero que hacía 10 años existía un tratamiento llamado inmunoterapia, que es como una quimioterapia más avanzada, que en algunos casos funciona, que me la iban a aplicar, y en 3 meses después sabríamos si había funcionado o no había funcionado, lo cual significaba que si funcionaba tenía posibilidades de supervivencia unos meses, y si no, pues mi vida terrenal se acababa en poco tiempo. Recogemos hoy también las impresiones de Ana Costa, hermana de Pedro Costa, como testigo de la conversión de Pedro a raíz de su cáncer. Ana, ¿cuál fue tu reacción inicial ante el diagnóstico a Pedro? ¿Y cuál fue la reacción del resto de la familia? Pues recuerdo como si fuera ayer, como en una tarde-noche nos llegó un mensaje a las 3 hermanas que quizás estábamos más próximas a Pera, que nos decía que tenía un cáncer en el ojo y que pedía confirmación de una segunda opinión médica, pero que en principio le tenían que quitar el ojo y el pronóstico grave.
y como en aquel momento pues las 3 hermanas con las que se nos informó cerramos filas a su lado, y de tener una relación bastante esporádica con él empezó ahí una relación maravillosa, muy frecuente, muy próxima, y de compartir pues cosas maravillosas y de ayudarle a seguir este camino con toda la fuerza que le podíamos dar. Pedro, ¿cuál es el momento en el que se produce el cambio radical en tu vida? El día más crítico de mi vida fue el 10 de noviembre de 2022, cuando era el día que teníamos que ir a la visita del oncólogo y nos tenía que decir si el tratamiento que había empezado 3 meses antes había funcionado o no. Y era crítico porque aquello era como ir a recoger la sentencia de muerte. Si había funcionado, tenía posibilidades de supervivencia; si no, en muy pocos días acabaría mi vida en la tierra. Y fue yendo en el coche con mi esposa en el hospital cuando una fuerza interior, sin duda, de Dios, me hizo decir a mi esposa, con todo el compromiso, con todo el corazón, con todo el convencimiento: tanto si las cosas van bien como si van mal, a partir de hoy, Dios será lo más importante de mi vida. Y en aquel momento se produjo ya el primer milagro, que es que todo el terror, todo el miedo enorme que había vivido desde el diagnóstico del cáncer y metástasis y todo, de aquel momento se convirtió en una paz absoluta que ya nunca me ha dejado, a pesar de todas las cosas que han pasado desde aquel día. Ana, ¿cómo has vivido el proceso de conversión de Pedro? La conversión de Pedro ha sido lo más bonito que he vivido en mi vida, y eso que he vivido muchas otras conversiones, pero nunca había vivido una conversión tan en primera línea y una transformación tan radical en la vida de una persona. Lo vivimos pues dando muchísimas gracias a Dios. Realmente el cáncer para él ha sido el cauce por el que Dios se ha metido en su vida, y me emociona porque a veces él dice: yo rezo mucho por la otra gente y por los que están enfermos, pero no puedo rezar por mi cáncer porque para mí ha sido el camino que Dios me ha dado para que se metiera de lleno en mi vida. Pedro, ¿cuál fue el resultado médico de esta visita? ¿Y cómo empiezas a hacer realidad esa promesa vital que le haces a Dios? A partir de este momento fuimos al hospital con esta paz que Dios ya me había regalado en el momento en que le dije que Él sería lo más importante en mi vida de manera incondicional, y el médico nos informó aquel día que los resultados de estos primeros 3 meses habían sido positivos y de momento el cáncer estaba controlado, aunque esto era un proceso largo de más de 2 años y por tanto no se podía saber qué pasaría en la siguiente revisión y en la otra. Por tanto, la visita fue lo máximo de bien, pero yo ya había dado una promesa a Jesús que Él sería lo más importante, tanto si salía bien como mal. ¿Qué pasó? Quería cumplir, pero en aquel momento no sabía ni por dónde empezar. Si en aquel momento yo hubiera querido hacer las cosas por mí mismo, hubiera sido un desastre, nunca hubiera llegado a ningún sitio. Pero Dios me dio la gracia de dejarme ayudar, y en aquel momento acudí a una hermana, Ana, que es del Opus Dei y que está entregada a Dios desde hace muchos años. Le dije: Ana, necesito tu ayuda, he prometido a Dios que Él sería lo más importante de mi vida y necesito que me ayudes para cómo empezar este camino. Y aquí empezó toda esta nueva etapa. Pedro, ¿a quién te aconsejó tu hermana Ana que fueras a ver para empezar este camino? Mi hermana, sabiendo que yo vivía en el Maresme, al lado de Mataró, y que ella conocía un buen sacerdote que se llama Iago Gallo, que estaba bastante cerca de mi casa,
pues me aconsejó de poder hablar con este sacerdote. Lo fui a ver y este sacerdote hizo conmigo una de las cosas más importantes que creo que puede hacer un sacerdote, que es me dio esperanza, una cosa que había perdido desde hacía muchos años. Y fue la esperanza de decir, Pedro, si sigues un camino en el cual yo te voy a ayudar, puedes llegar a ser un buen cristiano y un día incluso puedes volver a comulgar. A partir de entonces, Monseñor Yago me dijo, creo que empieza por ir a misa los domingos, o sea, me pidió bien poca cosa, y si puedes, dile a párroco de tu parroquia de San Vicente Montal, que se llama Monseñor Andrews, si puedes colaborar en alguna cosa en la parroquia. Así lo hice, empecé a ir a la iglesia, una iglesia que nunca había visto en mi vida, no había estado ni en la puerta, y empecé a asistir a la misa de los domingos. Cuando Monseñor Yago me dijo asiste a misa pero sin comulgar, porque evidentemente no estaba preparado ni era digno de poder tener a Jesús en el corazón después de haberlo apartado de mi vida 20 años, yo dije a Monseñor Yago, ¿y qué le digo yo a Jesús cuando los demás van a comulgar? Y me dijo, dile lo que te salga del corazón. Y recuerdo aquellas primeras comuniones, cuando todo el mundo iba a comulgar, yo me quedaba en el banco con un dolor enorme, con un dolor insoportable, porque cuando quieres y necesitas a Jesús, no poderlo recibir en el corazón, es un dolor que no se puede explicar con palabras. Pero en aquel momento descubrí que estando debajo de una preciosa imagen de la Inmaculada que hay en la parroquia de San Vicente, la Virgen me consolaba enormemente de aquel dolor, y cada vez que nos mirábamos, ella me llevaba directamente a Jesús. Ella iba poniendo a Jesús en mi corazón. Allí descubrí que el papel de María para poner a Jesús en nuestro corazón es el camino más seguro, más rápido, más corto, como han dicho tantos santos. Y después de vivir esto durante varios domingos, también dije a párroco si podía ayudar en algo, yo pensando que sería en alguna actividad pues divertida, pero el párroco me dijo que él a los domingos de 9 a 10 iba a visitar los enfermos y que yo podía ir a abrir la iglesia los domingos de invierno a las 9, para que así la gente no tuviera que esperarse en el exterior hasta las 10. Al principio fue una decepción, porque imaginaos lo que es un novato recién llegado que va a estar solo en una gran iglesia en pleno invierno, fría, que además se tiene que levantar pronto los domingos, no puede desayunar con la familia, pero este sacrificio era querido por Dios para prepararme. Y esta hora que todos los domingos pasaba a solas con Jesús, fue donde empecé a enamorarme locamente de Jesús. Ana, ¿qué acción tuya fue de ayuda muy importante para el cambio de mente y corazón de Pedro? ¿Y qué consejo le diste a tu hermano cuando él triunfaba desde un punto de vista humano en el mundo de los negocios? Y luego, en cuanto a la ayuda que le ofrecí, pues fue simplemente un día me llamó, me mandó un mensaje y me dijo, le he dicho a Dios que a partir de hoy sería lo más importante de mi vida, pero es que no sé ni por dónde empezar, ¿qué hago? Entonces, bueno, sabiendo que estaba muy lejos de Dios y que lo primero que tenía era que ir acercándose a la gracia de Dios, pues le dije que contactara con un sacerdote. Podía haberle puesto en contacto con otros, pero en aquel momento, como vivía en el Maresme, pensé en un buen amigo
en un sacerdote muy bueno que se llama Don Iago Gallo, que estaba cerca, pero le aconsejé a este pensando, se puede ir en 2 o 3 meses y que al menos pueda estar cerca de su casa para ir a atenderle en los últimos momentos. Entonces también esa proximidad y efectivamente Don Iago le acogió con muchísimo cariño desde el principio y le ha ayudado pues eso, a meterse en ese camino maravilloso de estar lleno de Dios pues todos los días. Bueno, ante la enfermedad y cuando ya él había tomado esta decisión de que Dios fuera lo más importante, no fue inmediato, ¿no? Ese ir a Don Iago, o sea, iban pasando los días y me decía, sí, me estoy preparando, necesito mis tiempos, y yo siempre le decía, Pera, tú que has sido un empresario de éxito, no te olvides que en la vida solo hay un negocio importante, que es que lleguemos a la vida eterna, que lleguemos al cielo. Y le recordé alguna vez las palabras de San Mateo de que nos sirve ganar el mundo entero si perdemos el alma, ¿no? Entonces digo, las cosas buenas cuanto antes, ¿no? Para animarle a ir deprisa a esa fuente de bien. Pedro, ¿por qué supuso un episodio decisivo en tu vida confesarte en la Basílica de Santa María de Mataró con Mosén Illa? Bueno, aquellas primeras misas con aquel dolor importante por no poder recibir a Jesús me dieron unas ganas muy importantes de que tenía que recuperar la plena amistad con Jesús que tanto había abandonado. Y entonces estuve mirando dónde podía hacer una confesión profunda. Y justo al lado de mi pueblo hay una gran basílica, la Basílica de Santa María de Mataró, donde había un día dedicado plenamente a la confesión, con varios sacerdotes que confesaban particularmente aquel día. Entonces, aquel día para mí era lo más importante y dediqué todo el día a hacer examen de conciencia, mirando una web del Vaticano muy completa para poder hacer examen de conciencia, mirando también una preciosa web de la página del Opus Dei que se entiende muy bien para ver todas las faltas en las cuales hemos de examinarnos, y a las 8 de la noche fui a la Basílica de Santa María para confesarme. Muchas lágrimas, mucho arrepentimiento hubo aquel día viendo tantas ofensas que yo había hecho a Jesús, y con todo este arrepentimiento a las 8 fui allí a confesarme y había 5 sacerdotes confesando, pero no conocía a ninguno de ellos, pero una gracia de Dios hizo que me dirigiera al confesionario de Mosén Jordi Illa, un sacerdote que sin yo saberlo estaba gravísimamente enfermo. Murió solo 4 semanas después de haberme confesado. Es decir, una persona que sabía mejor que nadie lo que era vivir la grave enfermedad. Esta persona me hizo una confesión profunda y me hizo una reflexión de cómo la enfermedad y el sufrimiento puede ser una maravillosa manera para amar más a Dios, para sentirse bendecido por Dios. Y al final de la confesión me dijo unas palabras que nunca en mi vida he olvidado. Me dijo: Pedro, ya has sufrido demasiado, Dios te ha perdonado y a partir de hoy comulga siempre que puedas. Aquel momento, si yo he explicado que el día que dije a Dios un sí incondicional, que Dios sería lo más importante, entró la paz absoluta en mi corazón, puedo decir que aquella confesión entró en mi vida una alegría que ya ni el cáncer ni ninguna adversidad me ha sacado. Aquello que explica el catecismo, que la confesión no solo nos perdona los pecados, nos devuelve la amistad con Dios, sino que nos aumenta la gracia, nos hace nuestro corazón más similar al Sacratísimo Corazón de Jesús. Esto es verdad, absolutamente verdad. Y allí nació una alegría que nadie me la ha podido sacar, y aquel día pude hacer la comunión más hermosa que Dios me ha regalado en mi vida. Pedro, ¿cómo viviste el hecho de poder comulgar ese día, después de la confesión?
cuando llevabas tantos años sin hacerlo? Bueno, aquel día viví la Sagrada Comunión más emocionante de mi vida. Podemos imaginar cuando pasé tantos y tantos domingos con el dolor insoportable de estar sentado sin poder tener a Jesús en mi corazón. Aquel día que después de la confesión el sacerdote Musanilla me dijo: comulga siempre que puedas, allí mismo me dio la comunión. Recuerdo aquella comunión con un amor tan inmenso, que sentí un amor tan grande de Dios, tan grande, que aquel día no pude hacer otra cosa que entregar toda mi vida a Jesús. Sentí su amor absoluto hacia mí y mi amor humano, pequeño, pero grande hacia Él. Y fue tan bonito que cada día, cuando voy a comulgar, necesito pensar en aquel momento y en aquel amor infinito que Dios me regaló aquel día. Y sentí, cuando sentía a la maravillosa Santa Teresa de Lisieux, que decía que en su primera comunión eran dos, era ella y era Jesús, pero que después de comulgar allí solo quedaba uno, solo quedaba Jesús, de alguna manera, y salvando las distancias de la santidad de esta maravillosa santa, pero yo aquel día sentí, después de comulgar, que allí solo quedaba Jesús. Yo había desaparecido. Ana, ¿cómo llevas tú y tu familia el hecho de saber que Pedro puede partir en cualquier momento al cielo? Bueno, sí, siempre ahí está, y las noticias pues iniciales han ido cambiando. En noviembre le dicen que la inmunoterapia ya no funciona, que los médicos ya se apartan y que ya pues el día que toque cuidados paliativos y adiós. Pero cuando realmente hay fe, sobre todo la fe que tiene él y la que tenemos la mayor parte de hermanos, ¿no? y mi madre y mi padre, por supuesto, que estaba en el cielo, que nos han dado una formación profundamente cristiana, que le agradecemos de todo corazón, pero cuando sabemos que la muerte no es un adiós ni un final, sino un hasta luego, y que ahí está mi padre para recibirle con los brazos abiertos, aparte de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero cuando vivimos la muerte como simplemente un cruzar una puerta a una vida llena de amor a Dios, que nos ha preparado desde siempre y en la que seremos inmensamente felices, pues lo afrontamos con muchísima paz, con la paz con la que lo afronta él y con la alegría y la confianza de que nos espera algo mucho mejor y de que además se va preparadísimo. Pedro, desde esta confesión y comunión, ¿recuerdas alguna otra experiencia de perdón? Desde el día de la confesión tan especial, tan profunda que pude hacer, que tanta alegría me dio, pasaron cosas hermosas en mi vida. Una de ellas es que hacía 30 años que yo no había sido capaz de perdonar a mi padre por unos hechos que pasaron 30 años más, sin ninguna mala intención de mi padre, pero que no pude yo entender. Entonces, justo un mes después de la confesión, en la fiesta del mártir San Vicente, que cuando él sufría su martirio iba perdonando a los que lo martirizaban, entendí lo que era el perdón de Dios. Y aquel día pues necesité perdonar a mi padre, pero no diciendo te perdono. Aquel día el perdón de Dios es diferente, es decir, Padre, perdóname tú a mí porque seguramente yo te hice pasar muy malos momentos sin yo darme cuenta. Pienso que el perdón de Dios no es decir te perdono, es decir, perdóname tú a mí, que seguro que yo me he equivocado, posiblemente más que los otros. Y también viví otras cosas maravillosas. Me gustaría también explicar que poder dar este perdón de corazón sincero como fue a mi padre, esto significa sacar un lastre de la vida enorme, significa recuperar una plenitud y sacarse una losa de encima, y desde entonces pues aprendí a perdonar, pensar cuáles son las personas que más daño me han hecho en toda mi vida. Desde aquel día no solo las he perdonado
como Dios me ayudó a perdonar a mi padre, sino que cada día rezo por ellas muy especialmente. Y esto casi que mi termómetro de saber si amo a Dios es si soy capaz cada día de perdonar a las personas que más daño me han hecho. Pedro, ¿hay alguna otra experiencia que te haya ayudado especialmente en este camino? Sí, en este momento Dios había cambiado mi vida de una manera tan radical que sentía de alguna manera necesidad de poner un poco de orden en mi vida. Entonces le pregunté a Mossèn Yago, el primer sacerdote que me había orientado y me había dado la esperanza de algún día ser un buen cristiano, decir, ¿con dónde puedo hacer un ejercicio espiritual para poner orden en mi vida? Y él me dijo que pensaba que en este momento, en esta etapa, lo que me iría muy bien es hacer un retiro de Emaús. Yo no conocía nada de este retiro, son retiros muy potentes para encontrar a Dios de una manera muy intensa, y fue a este retiro con una asignatura pendiente. Yo ya amaba mucho a Jesús cuando fui al retiro, pero tenía la asignatura pendiente de la confianza en Dios. Yo me veo tan poca cosa que digo, aunque quiera mucho a Dios, pero por mucho que Él haga conmigo, yo soy nada para poder dar lo que Él quiere de mí. Entonces me fui allí con esta falta absoluta de confianza en Dios. Y fue en este retiro de Emaús donde descubrí, viví de una manera profunda e intensa lo que es la confianza absoluta en Dios. Allí, estando a 1 metro de Jesús expuesto en la custodia, es cuando me di cuenta por primera vez que Jesús ha dado hasta la última gota de sangre por mí, por todos nosotros, pero por mí, y que me ama, que nadie en el mundo me ama más que Él, y que encima Él es Dios. A partir de este momento, ¿qué podía temer en la vida? Allí nació mi confianza absoluta y plena en Dios. Ana, ¿qué legado va a dejar Pedro Costa? ¿Qué enseñanza extraes del testimonio de conversión de tu hermano? Bueno, pienso que la enseñanza más maravillosa es que siempre es momento para hacer de hijo pródigo. Nunca es tarde para hacer de hijo pródigo en esta vida, tengamos 15, 30, 60 o 80 años, que como a Dios o como a Pedro Dios nos busca a todos, pone 1000 medios y 1000 cauces y 1000 personas en nuestra vida para que le encontremos, y que lo único que hace falta es que no estemos tan distraídos para no darnos cuenta de dónde nos está saliendo al encuentro, y que realmente con nuestra libertad seamos capaces de abrirle las puertas. Y luego, por otra parte, que el océano de misericordia de Dios es tan grande que, aunque sean muchos nuestros pecados o muy graves, pero que su misericordia es mucho mayor que nuestra pobre vida y nuestros pecados que ya hemos podido cometer. Pero bueno, la enseñanza más bonita es que nunca es tarde para hacer de hijo pródigo, y que siempre vale la pena, y es un regalazo de Dios que nos vuelva a meter en su casa como ha hecho con Pera. Pedro, ¿qué ha significado en tu vida conocer a Berta Rovira? Pues yo tuve la suerte que Jesús a nuestro lado siempre pone algún ángel. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay auténticos ángeles que cambian nuestra vida. Yo, en el hospital donde tenía que ir cada semana a hacer tratamiento, había una mujer arquitecta, madre de 4 hijas adolescentes, que tenía cáncer como yo. La habían ya desahuciado, es decir, ya no tenía ninguna solución, y ella, en vez de quejarse a Dios, lo que iba es a los demás enfermos que estábamos en tratamiento con ella, y nos iba dando la enorme fuerza de su fe, y nos la transmitía de una manera preciosísima. En mi caso, ella venía a mí y me decía: Pedro,
tú y yo, los que estamos gravemente enfermos, hemos de rezar especialmente porque estamos especialmente cerca de la cruz de Jesús. Y estando cerca de la cruz de Jesús, Él nos escucha especialmente y cada oración tiene más mérito todavía. Y ponía el ejemplo de que el buen ladrón, el que fue un criminal y ladrón toda la vida, pero aquellas pocas palabras que dijo a Jesús estando al lado de la cruz, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, sirvieron para que el mismo Jesús dijera, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, la fuerza de la oración cuando tenemos la cruz encima, si la sabemos abrazar y aceptar, lo cambia todo. Berta también me ayudó a ver la muerte de otra manera. Ella me enseñó y vivió decir que morir en gracia de Dios no es nada más que dormirse en la tierra para despertar en el cielo junto a Jesús y María. Ya podemos ver que ver la muerte así no es miedo, es el sueño, es el más bonito sueño que puede tener cada uno de nosotros. Y Berta me enseñó, entre muchas otras cosas, una frase maravillosa que yo digo cada día a Jesús después de recibir en la comunión, decir, Jesús, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, pero siempre con tu gracia y con tu fortaleza. Y esto transforma absolutamente todo. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento, todo coge otra dimensión. Y por si fuera poco, estando Berta desahuciada, organizó una hora santa en su casa, donde estuvimos más de 100 personas, donde ella dando gracias a Dios, imaginaos, una persona que ya no tenía solución, dando gracias a Dios, una hora de adoración eucarística en su propia casa, una santa misa inolvidable y personas que te han cambiado la vida. Y esto es lo que Dios y Berta me regalaron en mi vida. Quería compartir con vosotros algo muy bonito. Berta se fue al cielo en noviembre de aquel año, viviendo y haciéndonos vivir exactamente como ella nos explicó que morir era dormirse en la tierra para despertarse en el cielo junto a Jesús y María. Y recuerdo el día funeral, mucha gente me decía, mira que en el mundo del cáncer unos tienen suerte y otros no. A Berta no le ha ido bien el tratamiento, a mí hasta que el día me estaba funcionando. Pero mira cómo Jesús nos prepara a las personas, que yo en aquel momento decía dentro de mí, decía no, morirse así no es mala suerte, morirse así es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y solo 7 días después, en la visita al médico, me comunicó que el tratamiento mío había dejado de funcionar, que la metástasis, que el cáncer se había expandido por muchos sitios de mi cuerpo y que ya no había ningún medicamento para poder atacarlo. Aquel momento Jesús me había preparado tan bien, la experiencia de Berta y todo, que la paz y la alegría de mi corazón ni un solo momento salió. Me puse absolutamente en manos de Dios y a partir de aquí pues empezó más pruebas médicas, pero ya sabiendo que mi vida estaba totalmente en manos de Dios, en las mejores manos que puede estar. Ana, al hilo de la experiencia de conversión de Pedro, ¿qué consejo das a familiares de otras personas que están en situación de enfermedad incurable o que están pasando por momentos muy complicados de otra índole?
A mí me gustaría leer una frase que desde el principio le dije a Pere y que sé que muchas veces la ha recordado, la ha leído y ha sido como un punto de referencia, que es unas palabras de una carta que escribía Santo Tomás Moro a su hija Margarita cuando ella estaba en la Torre de Londres encerrado pendiente de que la ejecutaran, y le escribe una carta preciosa a su hija Margarita, que es maravillosa toda la carta, pero acaba con unas palabras que son las que muchas veces le mandaba Pedro por mensaje ante una visita médico más especial, y esas palabras de Santo Tomás Moro dicen: ten pues buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo, nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiera, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Pues el mensaje es que ante cualquier tipo de contrariedad y adversidad, por muy mala que parezca, que pensemos que para los que somos hijos de Dios, todo es para bien, y que Dios tiene sus caminos, que no son nuestros caminos, y que sepamos realmente abandonarnos como se abandona Pedro en las manos de Dios. Pedro, ¿qué ha supuesto en tu vida de fe la devoción a la Santísima Virgen? En mi camino de encontrar a Jesús he visto de una manera clara que el protagonista, el instrumento principal que ha utilizado Jesús para enamorarme de Él ha sido la Virgen Santísima. Dicen muchos santos y muchos papas que la Virgen es el camino más corto, más rápido, más seguro para encontrar y para llegar a Jesús. En mi caso fue la Virgen que me consoló cuando no podía recibir a Jesús, y fue ella la que ha puesto a Jesús de una manera muy, muy intensa en mi corazón. Entonces, después de mi conversión, necesitaba agradecer a la Virgen algo de lo infinito que ella había hecho por mí. Y ella me regaló el poderme consagrar a la Virgen. La consagración a la Virgen es una de las cosas más hermosas que pueden hacerse. Son 33 días de unas oraciones, de que después está bendecido por un sacerdote, y a partir de aquel día tú pones todas tus obras buenas, pones tu corazón en manos de la Virgen, con la ventaja que todas las pequeñas cosas que hacemos en nuestra vida, que a veces son tan insignificantes, que no son casi dignas de Dios, cuando las ponemos en manos de la Virgen, ella las adorna con sus méritos y con sus virtudes, y aquello las hace dignas de Dios y de un valor infinito. Saber que cuentas con la Virgen da en la vida espiritual una fuerza, una alegría y una plenitud imposible de decir con palabras. Ana, ¿cómo es tu relación actual con Pedro? ¿Y qué huella te está dejando tu hermano en tu vida cristiana y al resto de tu familia? Bueno, la verdad es que la relación es espectacular. Creo que nunca había llegado a una relación tan bonita, de compartir tantísimas experiencias de amor a Dios, de cómo vive de la Santa Misa, rezar un rosario con él, ver por lo que reza, ver cómo va a misa, ¿no? Con esa fuerza y con esa ilusión. La verdad es que es muy bonito. Tenemos una relación muy extraordinaria, y la verdad es que aprendo mucho de él. O sea, que aprendemos mutuamente, pero que nos mandamos unos mensajes, ¿no? Y compartimos a veces reflexiones de muchísima altura, y que eso nos ayudan a crecer muchísimo en nuestro amor a Dios y a la Virgen, por supuesto. Pues su impacto es muy grande, ya digo, porque nos está ayudando a todos, bueno, primero con su vida diaria llena de paz, de confianza en Dios. Pide en cada rosario pues por su perseverancia, y que persevere hasta el último día con amando con locura a Jesús y a su madre. Y ver ese amor a Dios solo me lleva a pedirle que tenga al menos un 10% del que él tiene, ¿no? Pero bueno, Dios nos da a cada uno lo que necesitamos, pero que para mí es de gran ayuda, para mi familia también. Y luego también, aparte de verle a él, pero ver lo que Dios hace en el fondo en su vida. Somos todos conscientes de que todo eso
sin Dios no hubiera sido posible, pero es muy bonito ver cómo cuando Dios nos dejamos hacer, Él multiplica su fuerza, sus dones y hace de cada una de nuestras vidas una vida extraordinaria. Para finalizar, Pedro, ¿cómo vives tu relación con Dios en tu día a día? Para mí creo que es muy importante que Dios me ha enseñado que si confío en mis fuerzas no voy a llegar nunca a nada. Soy muy poca cosa, y incluso San Pedro, que amaba a Jesús con locura, pues lo negó 3 veces cuando más Jesús lo necesitaba en su pasión. Entonces, convencido de que yo solo no puedo hacer nada, me apoyo totalmente en Jesús. ¿Y cuál es mi punto, mi pilar de cada día? Es la Santa Misa. La Santa Misa, como dicen tantos santos, y ahora nombro el cura de Ars, el patrono de todos los sacerdotes, que decía: la Santa Misa vale más que todo lo que hemos hecho en nuestra vida, porque todo, que es buenísimo, pero es humano, pero la Santa Misa es obra de Dios y por tanto tiene un valor infinito. Vivir la misa sabiendo lo que es cada momento de la misa, que es absolutamente precioso, que es absolutamente lleno de sentido y lleno de Dios, pues te da una fuerza que es auténticamente vivir en el cielo. Cada día vivo en la misa un trozo de cielo, pero impresionante. Esta es mi fuerza cada día. A veces voy a misa 40 de fiebre porque los tratamientos que me hacen son fuertes, pero me doy cuenta también que cuando peor estoy, cuando más desastre estoy, más grande es la gracia de Dios, cuando aquel día lo dejo todo para ir a misa. Y además de la misa, que tiene un valor infinito, pues mi arma más poderosa es el Santo Rosario. Al principio era muy pesado, pero cuando se dice con amor, decir cada día a la Virgen, Dios te salve María, no nos damos cuenta muchas veces que cuando decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Esto, cuando los que estamos cerca de la muerte, esta presencia absoluta de la Virgen se hace presente cada día. Cada día noto como María ruega por nosotros, y más en este momento que estoy con la muerte próxima. Oración inspirada por Dios, rezando delante del Santísimo antes de dar mi testimonio. Jesús mío y Dios mío, sé que estás aquí, que me ves, que me oyes y sobre todo que me amas. Te pido de todo corazón que al dar testimonio de lo que tú y solo tú has hecho en mí, yo sea pequeño para que tú seas grande, yo sea nada para que tú seas todo, yo sea débil para que tú seas más fuerte, yo sea insignificante para que tú seas importante, yo quede apagado para que tú puedas brillar. En definitiva, que yo desaparezca para que en mi vida y en mi testimonio solo quedes tú. Y con ello te pido, amado mío, que puedas abrir, tocar y mover el corazón de todos aquellos que han escuchado mi testimonio, para que te encuentren, te amen, te necesiten y, como tú has hecho conmigo, no puedan vivir ni un segundo apartados de ti y de tu infinito amor. Te lo pido, Señor.